Hola a todos, en el video anterior introdujimos lo que eran los vectores en R2, ¿cierto? Y hablamos de sus propiedades, ¿cierto? Que ellos tienen una punta, tienen una cola, que ellos tienen una dirección, que ellos tienen una magnitud. Vimos cómo calcular la dirección, vimos cómo calcular la magnitud y también vimos que hay vectores libres y hay vectores localizados. Entonces retomemos desde ahí. Yo tengo por acá un vector que va a conectar los puntos que habíamos hablado, ¿no? El punto P y el punto Q. Entonces, si yo lo quiero localizar, yo lo puedo ver como el mismo vector, pero que ahora parte del origen, que tiene la misma dirección, tiene la misma magnitud, y entonces ahora lo podemos llamar que va desde el origen, que lo llamamos 0, o hasta R, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros hablamos del vector PQ, que es una notación muy interesante porque él nos está diciendo desde qué punto parte y a qué punto llega. O también entonces aquí hablamos del vector 0R, ¿cierto? Y entonces nosotros vemos que él tiene desde qué punto parte hasta qué punto llega. Cuando nosotros decimos que PQ es igual a, por ejemplo, un punto XY, nos estamos refiriendo precisamente al vector localizado 0R. ¿Por qué razón? Bueno, porque como nosotros cuando hablamos de la notación tenemos el punto desde donde parte y el punto hasta donde llega, como el punto desde donde parte es 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué esperamos? Que cuando nosotros digamos que esto vale XY, es porque XY sean las coordenadas del punto R. ¿Ok? Eso es lo que nosotros esperamos y nosotros sabemos que precisamente 0R es lo mismo que tener entonces 0Q menos 0P. O podemos verlo que esto es el mismo vector PQ, es decir, que si yo quiero encontrar el vector localizado desde el punto P hasta el punto Q, yo resto la coordenada del punto Q a la coordenada del punto P, ¿cierto? Y lo resto como si fueran matrices. Ok, y esto de aquí es la coordenada del punto Q y esto aquí es la coordenada del punto P. Pero entonces, ¿cómo funciona la suma de matrices o la resta de matrices? Bueno, pues esto es sumarle menos 1 por la segunda matriz, ¿cierto? Pero ¿cómo se suma? Término a término. Entonces vamos a ver en la suma de vectores qué es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos por aquí que nosotros tenemos, voy a dibujar el vector de aquí y le voy a dibujar como que este de acá es el vector A, ¿listo? Y este de por acá lo voy a llamar el vector B. Y la pregunta es, ¿quién va a ser A más B? ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago yo esa suma de vectores? Bueno, no aprendimos a localizar vectores por alguna razón en vano, ¿cierto? Entonces, sencillamente lo que vamos a hacer es que si este punto de por aquí es el punto P, por aquí tenemos el punto Q, por aquí hablamos del punto R y por aquí hablamos del punto T, yo puedo localizar estos vectores, ¿cierto? Y entonces, cuando yo los localizo, ¿cómo se va a ver ahora? Bueno, pues todo este plano pasa a ser lo siguiente. Pasamos a tener nuestro vector A ¿en dónde? En el origen, ¿cierto? O sea, lo tenemos como algo así. Esto de aquí sigue siendo nuestro vector A. ¿Y dónde va a estar nuestro vector B? Bueno, pues nuestro vector B va a estar por aquí. Y yo necesito ver quién es la suma, quién es A más B. Entonces yo les pregunto, ok, si nosotros tenemos que B, aquí B, tiene las coordenadas, bueno, ese punto ahí tiene coordenadas x1, y1,
Bueno, no, llamémoslo primero A porque es el que escribimos primero, sí. Este punto de la puntica queda x1, y1. Y el punto verde acá queda como x2, y2, ¿cierto? Porque cuando nosotros localizamos, ¿qué estamos teniendo? Ya no estamos hablando de dos puntos, sino únicamente de uno. O sea, nosotros estamos diciendo precisamente que el vector b está definido como el vector x2, y2. ¿Y quién va a ser nuestro vector a? Pues va a ser el vector x1, y1. Y entonces, ustedes me dicen, ah, yo sé sumar matrices, yo ya sé qué va a ser eso. Yo sé que a más b va a ser precisamente el vector x1 más x2 sobre, bueno, sobre no, en la segunda posición y1 más y2, ¿cierto? Porque yo lo sumo término a término. Y entonces eso, ¿cómo se va a ver? Ah, bueno, entonces vamos a tratar de ser menos invasivos y vamos a pensar lo siguiente. Vamos a darnos cuenta de que este punto aquí es x1 y este valor de aquí es y1, que prácticamente coincide con y2. Y esto de acá viene a ser x2, ¿cierto? Y yo les pregunto, ¿quién es x1 más x2? Ah, bueno, pues a la cantidad de x1 le sumo el pedacito de x2 y eso viene a ser como por aquí, ¿cierto? Eso va a ser x2 más x1. ¿Y quién va a ser y2 más y1? Ah, pues yo tenía, eh, digamos, y1 acá y y2 es toda esa cantidad hasta abajo. O sea que estamos pensando de que y1 quede por aquí arriba. Aquí, y1 más y2. Entonces, ¿quién va a ser el punto x2 más x1? Ah, bueno, pues eso va a ser un punto que va a quedar como por aquí. Y nosotros estamos diciendo que el vector suma, entonces, pues como va a ser igual a esto, significa que está localizado, ¿cierto? Entonces yo lo debo tomar que viene desde el origen y conecta a ese punto. Esto quedó torcido. Lo voy a localizar yo por acá. Esto es mi mejor dibujo. Este vector de ahí, ¿quién va a ser? Este va a ser el vector A más B. ¿Listo? Así se ve. Pero, ¿cómo lo hubiéramos podido encontrar de otra forma? Ah, bueno, para eso está la regla del paralelogramo. Entonces, ¿qué es un paralelogramo? Es un rectángulo que tiene dos lados paralelos. ¿Y cómo lo hubiéramos hecho? Ah, bueno, pues como yo sé que dos vectores son iguales si tienen su misma magnitud y dirección, imaginemos que yo ya no hubiera tenido a B localizado, sino que yo lo muevo de tal manera que la cola de B coincida con la punta de A. Entonces, ¿qué me hubiera quedado? Me hubiera quedado este vector por acá, que es precisamente el mismo vector B. ¿Listo? Y entonces acuérdense del verso. El verso es que los vectores siempre se suman punta con cola. Es decir, yo junto la punta de un vector con la cola de otro vector y hago la suma desde la cola hasta la punta. Entonces, de igual manera, yo hubiera podido dejar a B localizado y lo que hacía era que me traía a A, ¿cierto? Y lo ponía en la punta de B. Y esto de aquí debería verse como un paralelogramo, pero bueno, mi escala no está muy buena. ¿Listo? Pero ¿por qué paralelogramo? Estaríamos diciendo que el lado de aquí es igual a este lado de acá, es paralelo a ese lado de acá, además son iguales, y el lado de acá es paralelo al lado de acá. Bueno, entonces la suma la podemos ver como que cruza dos esquinas de ese paralelogramo, pero a mí siempre me gusta ver que si yo tengo por aquí un vector A y por aquí yo tengo un vector B, yo lo que hago es dejar alguno de esos dos localizado, digamos B, y a B en la punta le traigo A. Y yo sé que la suma va a ser precisamente irme desde aquí hasta por acá. Esto va a ser A más B. ¿Ok? Y bueno, la suma de vectores suele no tener gran problema y no suele ser algo muy complicado de ver, mientras que la resta de vectores sí. Entonces, miremos cómo sería la resta de vectores. Entonces, para eso me voy a despejar un poco y miremos quién sería precisamente A menos B.
¿Ok? Entonces, si ahora yo me hago la pregunta de quién sería A menos B, entonces, ¿cómo lo vemos? Yo tengo que... ¿Quién sería A menos B? Y ustedes me dicen, bueno, yo sé restar vectores, matrices, y yo sé que A menos B va a ser precisamente x1 menos x2 sobre y1 menos y2, ¿cierto? Porque eso es lo que viene de hacer la resta de esas dos matrices. Bueno, ¿y cómo veo yo eso? Bueno, pues a x1 vamos a quitarle x2, ¿cierto? Em, pero yo lo que quiero que veamos es que, sí, yo lo puedo hacer como lo hicimos ahorita. Yo digo, bueno, a x1 yo le voy a quitar x2. Eso me va a decir que este punto aquí se parece a x1 menos x2. Y ahora a y1 yo le voy a restar y2. Y si yo le resto y2 me va a quedar un punto como acá, ¿cierto? Esto de aquí va a ser precisamente y1 menos y2. Entonces esos puntos se vienen a juntar como por acá, ¿cierto? Y este es el vector resta. Este es el vector A menos B. Pero claro, localizado. ¿Dónde lo hubiera podido ver yo muy chévere? Bueno, pues imagínense que esto es como si ustedes tuvieran un delta. Y un delta es un cambio, ¿cierto? Que es precisamente el final menos el inicial. Y eso es lo que nos está diciendo. Tome a B como inicial y a A como final. Entonces la resta es precisamente el que conecta estos dos puntos de aquí. Esto de aquí es A menos B. ¿Listo? ¿Quién es el final? A. Por eso ahí está mi punta. ¿Y quién es el inicial? B. Por eso aquí está mi cola. ¿Vale? Esa es otra manera como podemos ver la resta de vectores. Ahora, yo les había dicho que toda suma es una resta, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos A más B, lo sabemos hacer. Pero yo me pregunto, ¿quién sería A más menos B? Y entonces, esto es lo mismo que tener A menos B, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Sí, bueno, eso se ve bastante obvio. Bueno, eso significa que si yo tengo por aquí mi vector A y yo tengo por aquí, bueno, no, para que se vea diferente, mi vector B, entonces ¿yo qué hago? Yo dejo alguno de ellos localizado, ¿cierto? Digamos, en este caso, necesitamos dejar localizado a A. Y yo me traigo por aquí a B. Eso de ahí sería B. Y si yo hiciera la suma, ¿qué sería? Sería esta cola con esta punta. Pero no queremos la suma, queremos la resta. ¿Y cómo hacemos? Bueno, a A le vamos a sumar menos B. ¿Y quién sería menos B? Bueno, menos B sería que nosotros reflejáramos B y queda para abajo. O sea que esto de aquí es A y esto aquí es menos B. Entonces, ¿quién es la suma? ¿Quién es A más menos B? Bueno, eso va a ser precisamente este vector que va a quedar acá. Esto de aquí es el vector A menos B. ¿Listo? Y ahí comenzamos a ver que cuando nosotros hablamos de la regla del paralelogramo, tenemos tanto la suma como la resta. Entonces, miremos lo siguiente. Voy a tratar de dibujar mi mejor paralelogramo posible. Bueno, yo creo que este es un buen dibujo. Y el vector verde lo voy a llamar el vector A. ¿Listo? Y el vector negro lo voy a llamar el vector B. E imaginemos que estuviéramos viendo todo desde el origen. Este punto acá es el punto del origen. Entonces, ¿dónde está la suma? Bueno, la suma es tomar las esquinas, ¿cierto? ¿Por qué razón? Bueno, lo estamos viendo por diversas razones. Una es el método más sencillo, que es tomar, yo dejo localizado a B y en la punta le sumo a A, o yo dejo localizado a A y en la punta le sumo B. Y entonces tomo desde la cola hasta la punta,
Ah, bueno, sí, esa es la suma. La línea azul, ¿quién es la línea azul? A más B. ¿Y quién sería entonces la resta? Ah, bueno, puedo ver ambas restas, ¿cierto? Porque tener A más B es lo mismo que tener B más A. Eso lo sabemos, porque x1 más x2 es lo mismo que x2 más x1. Pero lo que sí no es lo mismo es tener A menos B o B menos A. Entonces, ¿cómo hacemos? Podríamos decir que si yo hablo aquí de un vector rojo que sea A menos B, entonces acuérdense que esto significa final menos inicial. O sea que yo inicio en B y termino en A. Este vector de por aquí viene a ser el vector A menos B, ¿cierto? Eh, porque mi final es A y mi inicial es precisamente B. ¿Y quién sería entonces el vector? ¿Quién sería el vector B menos A? Ah, bueno, pues es lo mismo, solo que ahora mi final está en B, ¿cierto? O sea que yo parto de A y termino en B. ¿Listo? Pero en el paralelogramo, ¿qué tenemos? Tenemos tanto la suma como la resta de los vectores A y B, ¿vale? Y en la resta tienen que tener cuidado con el sentido, pero espero que haya quedado claro bien cómo funciona de tenerlo a un lado o tenerlo al otro. ¿Listo? Y por último quiero hablar de lo que son los vectores unitarios. Entonces, los vectores unitarios podemos llamarlo como que el vector A es unitario únicamente si la norma de A, la magnitud de A, el módulo de A vale 1. Ah, ok, chévere. Y entonces, ¿cuáles son vectores unitarios famosos? ¿Cuáles son esos? Si esto aquí vale X y esto aquí vale Y. Ah, ok, entonces yo puedo decir que eh, si yo tomo un vector que va desde 0 hasta el punto 1,0 y ese vector lo llamo el vector y, entonces, ¿cuánto vale el vector y? Ah, el vector y es igual a 1,0, ¿cierto? ¿Y quién es el módulo de ese vector? Ah, pues esto es eh, el módulo de y es precisamente la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, eso es 1. Entonces, este vector y es un vector eh, unitario. Ok, y si ahora yo hablo de el vector j, que va ahora desde el origen hasta el punto 0,1, entonces, ¿cuánto vale el vector j? El vector j vale 0,1, ¿cierto? ¿Y cuánto va a ser el módulo de j? El módulo de j va a ser de nuevo la raíz de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es precisamente 1. ¿Ok? Entonces acuérdense que cuando tengamos definido un vector a que es igual a x1 y y1, vamos a tener por un lado, ¿quién va a ser el módulo de a? Va a ser igual a la raíz de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. ¿Por qué ya no la resta? Ah, porque está localizado. Entonces localizarlos nos sirve un montón. ¿Y quién va a ser la dirección? Pues va a ser precisamente la tangente a la menos 1 de y1 sobre x1. Eso va a ser nuestro ángulo θ. Ok, bien chévere eso. ¿Y qué otro podría ser un vector unitario? Entonces yo les pregunto, ¿qué pasa si nosotros ahora tomamos un vector por aquí? ¿Listo? Que si este ángulo aquí es θ, va a tener la coordenada coseno de θ, seno de θ. Entonces, estamos hablando de un vector que lo podemos llamar así, uθ. ¿Y cuál es la coordenada? Coseno de θ, seno de θ. Entonces yo les pregunto, ¿quién es el módulo de este vector unitario? Y ustedes me dicen, ah, eso está lejos de ser 1, porque eso es coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ.
Yo les digo, ¿seguro? ¿Se acuerdan de la identidad pitagórica? Esto es la raíz de 1, esto vale 1. O sea que ese es otro vector unitario. ¿Eso qué quiere decir? Que vectores unitarios suelen pensarse que son estos tres, pero no, hay muchos. Lo importante es que sea un vector que tenga una magnitud de 1. ¿Listo? Y entonces esto nos puede permitir hablar de otra definición. Y es que, por ejemplo, si ustedes tuvieran un vector, llamémoslo, a ver, de otro color. Vamos a tomar un vector que está sobre esta misma línea, ¿cierto? Y lo llamo yo el vector P. Pues ustedes podrían darse cuenta que si P tiene coordenadas 0, una constante, 0, P, llamémoslo así, tiene coordenadas 0, P, entonces yo podría pensar que mi vector P es precisamente P veces, ¿quién? Nuestro vector J. Uy, pero venga, eso está raro, ¿por qué? Ah, bueno, nuestro vector P, ¿quién es? Tiene coordenadas 0, P. Interesante. Y entonces, yo estoy diciendo que eso es lo mismo que tener P veces el vector J. O sea, P veces una matriz que es la matriz 0, 1. Y si ustedes hacen esa multiplicación, ¿eso qué les da? 0, P. Es decir, que nosotros podemos mirar a un vector como que todo vector es precisamente un vector unitario que está multiplicado por una constante, ¿cierto? Bueno, eso por un lado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que P estaba en la línea de J. Pero entonces miremos lo siguiente. ¿Qué pasa si ahora yo hablo? Uy, me quedó en rojo este eje, quedó un poco sangriento. ¿Qué pasa si ahora yo hablo de un punto aquí que tiene coordenadas A, B? ¿Cierto? Y este vector de aquí lo podemos llamar, no sé, pongámonos creativos. El vector U, que es igual a A y B. Y yo les digo, bueno, ¿se acuerdan lo que podíamos hacer? Podíamos descomponer esto, tal vez, en que esto se parece a un vector que va por aquí y esto se parece a otro vector que va por aquí. Y si se dan cuenta, ¿quién es la suma de sus vectores? Ay, por la ley del paralelogramo, precisamente si yo sumo este vector de aquí negro, llamémoslo el vector u en x, y este vector de por aquí va a ser el vector u en y. Si yo sumo esos dos, voy a tener el vector AB. Ok. Entonces nos podemos dar cuenta también de que ux es lo mismo que tener b veces ¿cuál vector? B veces el vector y, ¿cierto? Perdón, a veces el vector y. A veces el vector y. Y u en y es lo mismo que tener precisamente b veces el vector en y, que es el vector que llamamos el vector j. Es decir, que genéricamente un vector AB es lo mismo que tener precisamente a veces i más b veces j, visto desde sus componentes. ¿Y por qué eso es útil? Bueno, porque si nosotros tenemos ahora un vector b que va a tener coordenadas c y d, entonces esto es lo mismo que tener ¿quién? C veces i más d veces j. Ok. ¿Y entonces quién es u más b? ¿Quién es ese vector? Entonces ustedes me dicen, pero otra vez con lo mismo, esto es a más c y d más b. Sí, o lo podemos ver como a más c, todo esto por i, más b más d, ¿cierto? Y todo esto por j. ¿Y para qué hacías eso? Bueno, porque esto es precisamente que cuando nosotros estamos sumando dos vectores, los podemos descomponer y podemos sumar sus componentes. Uy, bueno, ¿y cómo así? ¿Qué significa todo ese trabalenguas? Pues vamos a verlo con un ejemplo. Digamos que nosotros tenemos por aquí un vector de coordenadas 5,2. Y vamos a tener ahora un vector de coordenadas eh, menos 1,1. Bueno, no, vamos a ponerlo más drástico. Menos 2,2, algo así.
Estamos pensando que sí, están a la misma elevación. Ok, y entonces, ¿cómo hago yo la suma de estos vectores? Porque ustedes me dicen, pero venga, esto es bien sencillo, ¿cierto? Lo podemos mirar componente a componente. La suma, o sea, de mi vector verde, llamémoslo que este es mi vector A, vector negro va a ser mi vector B. ¿Quién va a ser la suma? O en su defecto la resta, que hacemos multiplicar una componente por menos 1, va a ser precisamente ¿quién? 5 menos 2, ¿cierto? Veces I más, ¿y quién va a quedar aquí? 2 más 2 veces J. O sea que va a ser el vector 3I más 4J. O sea, el vector 3, 4. Bueno, si por acá nosotros tenemos hablamos de un punto aquí llamado el punto 4, em, y 3 viene a ser por acá, entonces estamos hablando de que nuestra suma es precisamente este vector de acá, si lo vemos componente por componente, que es algo muy, muy útil. Bueno, espero les haya gustado, suscríbanse y denle